¿Qué son compuertas lógicas? Las compuertas lógicas son dispositivos que nos permiten obtener resultados dependiendo de los valores de señales que le ingresemos. Aquí tenemos una compuerta lógica, podemos ver que de este lado tiene 7 patitas y del otro lado sería lo mismo. En total tendría 14 patitas. Entonces, las patitas en las que nosotros podamos ingresar nuestros valores serían las entradas, y lo que la compuerta lógica va a ser una operación dependiendo de los valores de señales que le ingresemos, y en otra patita nos daría su resultado, que sería en nuestra salida. Cabe recalcar que lo que tenga que ver con compuertas lógicas y en electrónica digital se trabajará solamente en sistema binario, es decir, con ceros y con unos, donde el 0 me va a indicar que hay 0 voltios, entonces va a estar inactivo, y el 1 me va a indicar que son 5 voltios, por lo tanto va a estar activo. Los valores los podremos obtener mediante una tabla de verdad. Una tabla de verdad se divide en dos partes, que son sus entradas y sus salidas. Sus entradas, que serían los valores de señales que le ingresemos, y sus salidas serían los resultados. En las entradas vamos a anotar todas nuestras posibles combinaciones. Ahora, ¿cómo sabemos cuántas combinaciones debemos tener? Esto lo sabremos con esta fórmula, que es 2 elevado a la n. ¿Qué significa n? N es igual a nuestro número de entradas. En este caso tenemos dos entradas, que sería A y B, por lo tanto mi fórmula sería 2 elevado al cuadrado, que sería 4. Entonces tenemos que tener 4 posibles combinaciones. Este 4 lo divido en dos partes, la mitad va a ir en ceros y la otra mitad en unos. Y para la otra entrada sería lo mismo, tengo que dividirlo en la mitad, como en este caso tengo dos, en su entrada anterior tengo dos ceros, ahorita voy a anotarlo un 0 y un 1. Igualmente para el 1, como tengo dos unos, ahora debo dividirlo en un 0 y en un 1. Y en su resultado va a ir dependiendo de nuestra compuerta que estemos usando, ya que cada compuerta funciona de diferente manera. Hay varios tipos de compuertas lógicas. Entre las básicas tenemos la compuerta OR, la compuerta AND y la compuerta NOT. A continuación vamos a ver sobre la compuerta OR, que es la compuerta sumadora, o también conocida en el mercado como la 7432. La compuerta OR, o también conocida como la compuerta sumadora. Esta compuerta lo que va a hacer es sumar sus valores de entrada. Aquí podemos visualizar su símbolo lógico. Estas dos líneas nos indican sus entradas, y el símbolo de la compuerta OR es este. Como podemos ver, es una curva al inicio y al final termina en una punta. Esta línea nos indica su salida. Aquí podemos visualizar cómo funciona internamente la compuerta OR. Aquí podemos ver el orden de sus entradas y sus salidas. En la patita 7, que dice GND, que significa ground, o sea tierra, esta patita iría conectado a negativo. Y la patita 14, que dice VCC, es voltaje de corriente continua, entonces este iría conectado a positivo. A continuación vamos a ver sobre la compuerta AND, que es la compuerta multiplicadora, o también conocida en el mercado como la 7408. La compuerta AND. Aquí podemos visualizar su símbolo lógico. Esta compuerta lo que va a hacer es multiplicar sus valores de entrada. Y aquí podemos ver cómo funciona internamente la compuerta AND. Aquí podemos visualizar el orden de sus entradas y de sus salidas. La siguiente compuerta básica es la compuerta NOT, o la compuerta negadora, también conocida como la 7404. La compuerta NOT lo que va a hacer es negar todos los valores de señales que le ingresemos. Es decir, el valor que ingrese lo va a invertir. Aquí podemos ver su símbolo lógico, el cual es un triángulo y al final tiene un pequeño círculo. Como podemos ver, esta compuerta solo tiene una entrada y una salida. Entonces, todo valor que ingrese por la entrada, al final lo va a invertir. Hay otros tipos más de compuertas, entre las cuales tenemos la compuerta NOR, la NAND, la compuerta XOR y la XNOR. A continuación vamos a ver sobre la compuerta NOR, o también conocida como la 7402. La compuerta NOR.
Como podemos ver en el nombre, es una compuerta OR, pero al inicio tiene una N. Esta N significa una negación. Entonces, esta compuerta sería la negación de la suma. Aquí podemos ver su símbolo lógico, que es igual a la compuerta OR, pero aquí al final podemos visualizar un pequeño círculo. Este círculo nos está indicando una negación. Entonces, esta compuerta lo que va a hacer es sumar sus valores de entrada, pero al final va a invertir su resultado. Aquí podemos ver cómo funciona internamente una compuerta NOR. La siguiente compuerta es la compuerta NAND, o también conocida como la 7400. La compuerta NAND. Bueno, esta compuerta sería la negación de la multiplicación. Entonces su símbolo lógico sería este, en el cual podemos ver el símbolo de la compuerta AND, pero al final tiene un pequeño círculo que me va a indicar la negación de esta multiplicación. O sea, esta compuerta lo que va a hacer es multiplicar sus valores de entrada, pero al final vamos a invertir este valor. Y aquí podemos ver cómo funciona internamente la compuerta NAND. Otra compuerta que hay es la compuerta XOR, o también conocida como la 7486. La compuerta XOR. Aquí podemos ver su símbolo lógico. Como podemos ver, es el símbolo de la compuerta OR, pero al inicio tiene una pequeña curva. Esta compuerta funciona un poco diferente a las anteriores. Ya vamos a explicar más sobre esta compuerta más adelante. Aquí podemos ver cómo funciona internamente la compuerta XOR. La última compuerta es la XNOR, o también conocida como la 74266. La compuerta XNOR, como podemos ver en el nombre, sería la negación de la XOR. Por lo tanto, por eso podemos ver en su símbolo lógico que es el mismo dibujo de la compuerta XOR, pero al final tiene un pequeño círculo que me está indicando su negación. Aquí podemos visualizar cómo funciona internamente la compuerta XNOR. Yo les voy a explicar cómo funcionan las compuertas OR, AND y NOT. La compuerta OR se la puede conseguir en el mercado como 74LS32 y tiene esta forma. También se le conoce como la sumadora. Su función es igual a A más B y esta es su tabla de verdad. Y así es como se vería en físico. La siguiente compuerta es la AND. En el mercado se la conoce como 74LS08 y es la multiplicadora. Su función es igual a A por B. La tabla de verdad de la compuerta es así. Esta es la forma que tiene en físico. Un ejercicio que ocupe las dos compuertas puede ser este. En este ejercicio se ocupa la compuerta 74LS08 y la 74LS32. Al comienzo se ocupa la 74LS32 ya que suma los dos términos A más B. Luego la B pasa a unirse con la C usando la compuerta 74LS08 y la función quedaría B por C. Y al final juntamos las dos compuertas por medio de la 74LS32 que suma las dos funciones. La función final quedaría A más B por C. La tabla de verdad al final quedaría así. La compuerta NOT o 7404 simplemente niega el valor original. Normalmente es conocida como la negadora. Su tabla de verdad quedaría así. Así se vería en físico. Ahora vamos a ver un ejercicio simple con las tres compuertas ya mencionadas anteriormente. Aquí ocupamos dos compuertas 74LS32, una compuerta 74LS08 y la negadora 7404.
La resolución del ejercicio sería igual a la anterior. El cambio es que ahora nosotros tenemos la negadora, que hace que el valor original cambie. En el caso de que sea 0, pasará a ser 1 y viceversa, ya que la negadora solo está en el término a. En la primera función queda a más b, ya que estamos usando la compuerta 74LS32. En la segunda queda a negado por c, ya que se ocupa la 7404 que niega el valor de a, que multiplica a c usando la compuerta 74LS08. Cabe recalcar que se ocupa una rayita encima para saber que ese término está negado. La función final quedaría así: a más b más a negado c, ya que su última compuerta es la 74LS32. Esa sumaría toda la función. Y esta es la tabla de verdad de la función final. A continuación vamos a hablar sobre la compuerta NOR. Como podemos ver, esta compuerta sería la negación de la suma. Entonces lo que esta compuerta va a hacer es sumar sus entradas y al final vamos a negar este resultado. Entonces en la tabla de verdad iría en su primera combinación, que es 0, 0, su suma me daría igual a 0, pero como tengo que negarlo, su resultado me daría igual a 1. En la segunda entrada, que es 0, 1, su suma me quedaría igual a 1, pero este resultado tengo que negarlo, entonces su resultado final me quedaría 0. En su tercera combinación, que es 1, 0, la suma me quedaría igual a 1, pero como tengo que negarlo, su resultado final me quedará igual a 0. En su última combinación, que es 1, 1, la suma me quedaría igual a 1, pero como tengo que negarlo, su resultado va a ser 0. Aquí tenemos un ejercicio de la compuerta NOR, en la cual ambas entradas van a ser 1. Entonces, su suma me quedaría 1, pero como tengo que negar este resultado, su resultado final me va a quedar igual a 0. En otro ejercicio que sus entradas sean 0 y 1, la suma me va a quedar igual a 1, pero como tengo que negarlo, su resultado final va a ser 0. La compuerta NAND. Esta compuerta es la negación de la multiplicación. Entonces, esta compuerta lo que va a hacer es multiplicar sus valores de entrada, pero al final va a invertir su resultado. Entonces, en la primera combinación, que es 0 y 0, la multiplicación sería igual a 0, pero invertido me quedará igual a 1. En la segunda combinación, 0 y 1, multiplicado me quedaría igual a 0, pero como tengo que negarlo, me queda igual a 1. 1 por 0 es igual a 0, pero invertido es igual a 1. Y 1 por 1 es igual a 1, pero invertido me va a quedar igual a 0. Aquí tenemos unos ejercicios en la que su primera entrada es igual a 1 y en la segunda entrada es 0. Entonces la multiplicación me quedaría igual a 0, pero invertido su resultado me va a quedar igual a 1. En otro ejercicio, que ambas entradas sean 0, la multiplicación me quedaría igual a 0. Pero tengo que invertir este valor, entonces su resultado final va a ser igual a 1. La compuerta XOR. Esta compuerta por ley me indica que si sus entradas son iguales, su resultado final va a ser igual a 0, y si sus entradas son diferentes, su resultado va a ser igual a 1. Entonces, en la tabla de verdad, en su primera combinación, como ambos valores son iguales, su resultado va a ser igual a 0. En la segunda combinación vemos que sus entradas son diferentes, por lo tanto su resultado va a ser igual a 1. En la tercera combinación sus entradas son diferentes, por lo tanto su resultado va a ser igual a 1. Y en la última combinación son ambas entradas iguales, por lo tanto voy a tener su resultado igual a 0. Aquí tenemos unos ejercicios, tenemos en ambas entradas 0, entonces como son iguales su resultado va a ser igual a 0. En otro ejercicio donde sus combinaciones sean 1 y 0, como son diferentes, su resultado va a ser igual a 1. La compuerta XNOR. Esta compuerta es la negación de la XOR. Entonces aquí diría que si ambas entradas son iguales, su resultado va a ser igual a 1. Y si las entradas son diferentes, su resultado va a ser igual a 0. En la primera combinación, que es
0 y 0, como son iguales, su resultado va a ser igual a 1. En la combinación 0 y 1, como son diferentes, su resultado va a ser 0. En la tercera combinación 1 y 0, como son diferentes, su resultado va a ser igual a 0. Y en la última combinación 1 y 1, como son iguales, su resultado va a ser igual a 1. Aquí tenemos un ejemplo donde ambas entradas son 1, entonces aquí como ambas entradas son iguales, su resultado va a ser igual a 1. En otro ejemplo donde sus entradas sean 0 y 1, como son diferentes, su resultado va a ser igual a 0. A continuación voy a hacer la simulación de las compuertas secundarias. Estoy usando el simulador Proteus. Como vemos aquí ya tengo la compuerta la NOR, la compuerta NAND, la XOR, y aquí quería usar una compuerta XNOR, pero en este simulador no me funcionaba, así que lo que hice es usar una compuerta XOR, pero luego voy a negar esta compuerta, que sería lo mismo que la compuerta XNOR. Bueno, a continuación voy a mandar a correr la simulación. Aquí, como ambas entradas son 0, entonces la compuerta NOR lo que va a hacer es sumar sus entradas, pero luego va a negar ese valor, entonces su suma 0 y 0 sería igual a 0, pero invertido me va a dar igual a 1. La compuerta NAND, su multiplicación sería 0 por 0, 0, pero invertido este valor me va a quedar igual a 1. En la compuerta XOR, como sus entradas son iguales, su resultado va a ser igual a 0. Aquí entonces la compuerta XOR negada me va a quedar igual a 1. Les voy a cambiar a la combinación 0 y 1. Aquí su suma me va a quedar igual a 1, pero negada me va a dar igual a 0. En la NAND su multiplicación va a ser igual a 0, pero negada me va a dar igual a 1. Y la compuerta XOR, como ambas entradas son diferentes, su resultado va a ser igual a 1. Y la compuerta XOR negada me va a dar igual a 0. Voy a cambiar a la combinación 0 y 1. Su suma me quedaría igual a 1, pero negada me va a dar igual a 0. En la multiplicación me va a dar igual a 0, pero negada me va a dar igual a 1. En la XOR, como son entradas diferentes, su resultado va a ser igual a 1. Y la XOR negada me va a dar igual a 0. Entonces voy a cambiar a la última combinación, que es 1 y 1. En su suma me quedaría igual a 1, pero como tengo que negarla me va a dar igual a 0. En la NAND, entonces tengo que multiplicar 1 por 1, que me va a dar igual a 1, pero como tengo que negarlo, su resultado va a ser 0. En la XOR, como ambas entradas son iguales, su resultado va a ser igual a 0. Y en la XOR negada me va a dar igual a 1. Y eso ha sido todo. Por mi parte les agradezco su atención.